Hoy tenemos que hablar de energía y como ustedes lo han visto en nuestra historia anterior, pues hay un tema completamente montado sobre digamos que los intereses detrás de qué es lo que sucede con las posibilidades que tiene la gente de tener acceso a energías, digamos que alternativas, o si seguir pagando los servicios o las ofertas tradicionales que se tienen en este momento. Le hemos pedido al señor Alfonso Rodríguez, presidente de ASOFER, que tenga la amabilidad de darnos una entrevista hoy y él ha venido cordialmente. ASOFER es la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables y nos parece que él es la persona adecuada para que ustedes puedan entender de primera mano qué está sucediendo en este momento. Señor Rodríguez, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el programa de hoy. Para que la gente comprenda, nosotros hemos recibido denuncias de parte de personas y de empresas que se manejan con energías renovables, de que reciben una especie de sustos, de cucos y, si se pudiera decir, hasta amenazas de que no pueden comprar más paneles solares. Las empresas de paneles solares se sienten, digamos que un poco atacadas con lo que podría ser una campaña en contra de las energías renovables. No todos manejan bien el tema y mucha gente ni siquiera sabe qué es lo que está pasando. Claro. Pero hay una especie de cuco, de miedo que hay en este momento sobre que se va a aprobar una ley, que van a tener que hacer acceso a bancos de batería que la gente en este momento no tiene y que esto saldría más caro que los paneles solares y eso deprimiría la compra de la gente de paneles solares. Sin embargo, es una opción limpia, de buen uso, una alternativa inclusive a largo plazo económica que tiene la gente. Y mucha gente no sabe qué es lo que está pasando. Claro. Esto significa que parte de la campaña está siendo exitosa, sí, porque se está generando ese miedo y ese ruido. Y uno tiene que entender muy bien cuál es el objetivo final. Hay varios cambios muy importantes que se están produciendo a nivel regulatorio, es normal que ocurran, tanto en reglamentos como en ley. Y esos espacios de cambio, normalmente la gente que se quiere oponer a ese cambio que lo que supone es que tu electricidad sea más competitiva, sea más limpia, que la sociedad sea más sostenible, que la pequeña y mediana empresa, que es el tejido económico más importante que tiene la República Dominicana, no compita tanto. Es un espacio que hemos visto, pues al final ahora ves la campaña que está haciendo Adosea con el apoyo de la DIE para intentar provocar que ese cambio regulatorio pues tenga un impacto determinado. ¿Qué impacto es ese? Que te sea más difícil ponerte paneles solares en tu casa o en tu negocio. Y para nosotros eso es muy negativo. Esto no es la defensa de los instaladores de paneles solares. ASOFER no son los instaladores de paneles solares. ASOFER es la asociación que aglomera a clientes, a industria, a bancos, a la academia y a los instaladores de paneles solares para promover las energías renovables. ¿Y por qué es importante promover las energías renovables y que cada vez sea más fácil instalarlas? Porque este país no produce energía, no produce carbón, no produce petróleo, no produce gas. Todo se importa. Entonces son dólares que están saliendo de República Dominicana, dólares que son costosísimos de producir. Esto es una decisión país. Y lo que tiene que decidir el país y el regulador es qué le conviene a todos. Y hay ejemplos muy buenos en América Latina. Hay ejemplos buenísimos. Ellos están utilizando, la verdad, los casos más fracasados que hay. Ellos están utilizando como casos fracasados el caso chileno. Chile es un país que apenas tiene 25 o 26.000 instalaciones para autoconsumo de paneles solares con 27 millones de personas, o sea, un fracaso total. O Costa Rica. A mí Costa Rica me hace mucho gracia el caso porque yo soy también nacionalizado costarricense, he vivido ahí 4 años y nunca se me ocurrió ir a instalar paneles solares a Costa Rica porque es dificilísimo, es un monopolio estatal y está hiperprotegido. Y las consecuencias han sido desastrosas para el país. El año pasado estaban anunciando cortes eléctricos porque no pueden controlar las lluvias y la generación hidráulica. Pues esos son los ejemplos que están utilizando. Cuando hay ejemplos exitosísimos. En Brasil, por ejemplo, hay 2 millones de instalaciones de paneles solares.
Aquí tenemos hoy 16.000. El equivalente brasileño, Brasil obviamente es un país más grande que República Dominicana, si lo traes a números de República Dominicana supondrían 130 a 140.000 instalaciones. Estamos lejísimos. El ejemplo australiano también es muy bueno, 4 millones de instalaciones solares, con 24 millones de personas. Si tú eso lo extrapolas al caso dominicano serían 1,5 millones de instalaciones. Apenas estamos en 16.000. O sea, nosotros tenemos que buscar compararnos y asumir mejores prácticas de modelos exitosos, no modelos fracasados. Yo estuve hace 2 meses, de hecho, con 2 de los principales asesores que tiene el gobierno chileno hoy y me decían que ellos habían equivocado porque al final, al definir este marco regulatorio, lo que habían sucumbido era el lobby de las empresas distribuidoras de electricidad. Y estas decisiones el gobierno las tiene que tomar en base al eje más importante que tiene este mercado, que es el cliente, el consumidor. Si el cliente puede tener energía más barata, va a ahorrar más, va a invertir más, va a contratar a más empleados, va a pagar mejor salario, va a expandirse, incluso va a competir en el mercado regional y va a exportar. Que se supone que ese es el eje principal de este gobierno, ¿no? Claro. Que la gente esté mejor y que pueda competir más. Y esto es una obligación, ¿no? República Dominicana es el mercado más importante que hay en Centroamérica y Caribe. Naturalmente está llamado a ocupar ese espacio. Nosotros estamos aquí para apoyar en esa actividad. Y la generación distribuida, el poder ponerse paneles solares en el techo, es fundamental. Te voy a poner un ejemplo, un hotel. Un hotel puede invertir más en más habitaciones aquí y tener más empleados y generar más riqueza o fuera. Claro. Y aquí 1/3 de su costo operativo es la energía eléctrica. Así es. Has hablado de un lobby de las empresas eléctricas, lobby de las empresas de electricidad, en contra de los sistemas de energías renovables. ¿Puedes profundizar un poco más en eso? Porque vemos artículos de periódicos de gente interesante, vemos economistas importantes que hasta dan charlas, presentan publicaciones de estudios en contra del sistema de energías renovables, y esto es lo que ha causado cierto miedo. Claro. Incluso en la gente. Claro. ¿Realmente hay en República Dominicana en marcha un lobby, una campaña? Bueno, afortunadamente es evidente. Es ¿no? evidente. Afortunadamente es evidente y uno no tiene que estar levantando una manta. Esto lo está provocando ADOSEA, la Asociación Dominicana de Sistemas Eléctricos Aislados, que además son la parte más pequeña del sistema eléctrico. En el área de Punta Cana, Macao, son 150 a 160.000 clientes, más los que estén en los hoteles, ¿no? Que son turistas. Y están intentando controlar este diálogo, que lo que afecta fundamentalmente es de norte, de sur y de este, donde tienes 3 millones de clientes. Obviamente no es el interés común lo que están intentando que prime. Tú tienes estos sistemas aislados que bueno, CPM lleva interconectado al sistema eléctrico nacional, utilizando infraestructura del sistema eléctrico nacional 20 años. No es un secreto. No es un sistema aislado, donde tienes un margen brutal en la distribución eléctrica, que es un servicio público. O sea, servicio público, agua, electricidad, salud, son sectores donde el Estado o promueve competitividad, que es una opción y ocurre en muchísimos países, o da una exclusividad en la distribución, pero define los márgenes, ¿no? El Banco Central dice que en ese segmento el margen debe ser de un 9%, después de impuestos en pesos. Y su costo de electricidad, si su costo de electricidad es 100, ellos venden a 200. Si su costo de electricidad es 180, ellos venden a 360. Un 100% por encima. Una barbaridad. Uno tiene que entender eso. El costo de energía ahí es tan caro que el único remedio que tiene un usuario es ponerse paneles solares. Entonces, esta fuerza que tú ves, este lobby que es tan importante y además tienen tantos recursos, lo que está intentando evitar es la consecuencia de su propio actuar, ¿no? Si ellos estuvieran regulados de manera adecuada, su tarifa sería mucho más baja, el problema sería mucho menor. ¿Por qué no están regulados? Bueno, no se ha fiscalizado su operación en esos sectores, si no su tarifa sería muchísimo más baja, un 35 o un 40% más barata de lo que es hoy.
Pero eso va en contra del mismo sector, porque hay una competencia desleal, ¿no? Bueno, eso va en contra de todo, porque si a ti te cuesta más la luz, te cuesta más el agua, te cuesta más la leche, te cuesta más la fruta y la verdura, te cuesta más el colegio, que a lo mejor si es una escuela pública no lo pagas directamente, pero sí lo pagas a través de los impuestos. Te cuesta más la salud, te cuesta más montar una pyme, te cuesta más pagarle a un empleado, te cuesta más pagar impuestos. Claro. Entonces afecta todo el tejido económico. Y esta es la verdadera lucha que hay hoy. La verdadera lucha es cómo queremos que se regule. ¿Queremos que se regule para el beneficio de todos, lo que sería una regulación con objetivo país, o queremos que se regule para el beneficio de unos pocos? Y la campaña que tú ves, que más que de gente interesante es de gente interesada, vas a ver que lo que intenta definir es una agenda perfectamente clara. Afortunadamente los números pues, no los apoyan, ¿no? Los números no los apoyan porque nosotros, la generación distribuida, generamos un impacto positivo neto económico a las distribuidoras. Que en los sistemas aislados no ocurre así, que son la minoría. Son la minoría. Es otra cosa. Pero eso se debe a que su margen es altísimo. Entonces, si hubiera más competencia, si estuvieran más fiscalizados, si se cumpliera el marco regulatorio en su área de distribución, pues la situación probablemente sería distinta. Alfonso, ¿qué hace que estos sectores, que tal como dices, tengan una participación menor, pero que cobran más que el 100% de diferencia, no sean regulados, el Estado no intervenga y no haya una especie de control o de equilibrio como pasa con los otros sectores? ¿Por qué actúan de una manera, digamos que salvaje, libre? Y a pesar de eso pueden producir campañas en contra del consumidor y no hay una autoridad que intervenga. ¿Qué pasa ahí? Porque pareciera un poco de locos, parece claro, demencial. Sí, es demencial, exactamente. A mí hay veces, yo me río porque intento verlo desde el lado irónico. Tú ves que incluso utilizan el arma de proteger los intereses del más pobre, cuando justamente lo que están provocando en su área de distribución es pobreza energética. Porque si la energía es tan cara, tú no puedes pagarla. Si los productos son más caros, tú vas al supermercado y es más caro en esa zona, es por la electricidad. Entonces eso es algo que la gente tiene que entender. Cuando tú estás en un negocio en esa zona y quieres poner paneles solares, te dicen que no se puede poner, que es un desastre. Difícil. Imposible. Te multan, te penalizan. ¿Y es posible? Y esto no debería de ocurrir. De hecho, es una violación del marco regulatorio existente. Cuando los clientes han ido a la Superintendencia de Electricidad y a Protecom, al final han ganado esos casos en contra de las distribuidoras. Pero la gente no está para líos. Y entonces ellos lo que generan es ese lío, esta discusión, esas barreras para cumplir la ley hoy, que al final la gente desiste. Y es una pena, ¿no? Porque al final lo que se está tapando... Cansa, la gente se cansa. Es que tapando el sol, lo que tapas es el futuro económico de República Dominicana. Y es una pena que teniendo en la mesa esta posibilidad tan importante en el Caribe, importando todos los combustibles fósiles, sí, es de locos, es demencial, como estabas comentando. Es un poco, o sea, uno se hace la pregunta, aunque quizá uno podría especular en la respuesta, porque tendría que darle la autoridad y decir por qué no interviene, por qué no regula. También es más difícil tener recursos al regulador. Imagínate, te incumplen con 400 clientes, son 400 causas legales que hay que estar manejando. Bueno, pero el Estado está para eso, para regular, para proteger el servicio de todos. Pero al final también, o sea, lo que debería ocurrir es que el Estado, ya ante la segunda o tercera incumplimiento, pues pone una falta leve o grave, que tiene capacidad. Eso es lo que debería ocurrir. Históricamente no ha ocurrido, esto no ha ocurrido. De hecho, tú ves, es muy gracioso que tú ves a pasados superintendentes, ¿no? que han estado asesorando o asesoran a estas empresas y ahora salen en campañas de, lo que yo llamo campañas de publicidad de apoyo. Decíamos hace un momento que hemos visto unas especies de conferencias, publicaciones en medios de comunicación, articulistas hablando de la situación, inclusive digamos que acabando un poco con la gestión del gobierno, impulsando, digamos que estas agendas que como tú dices ya no son ocultas, están muy a la vista. Es evidente.
pero se utiliza gente que, digamos que con credibilidad para hablar de esto. Y sí, gente que supuestamente es creíble. Afortunadamente también los casos que muestran son fáciles de desmontar. Hay un artículo, creo que salió hoy, yo lo leía desde ayer, de un economista, que es el mismo economista que estuvo apoyando Punta Catalina antes de que saliera y luego estuvo prestando servicios a la empresa que implementó Punta Catalina. No vaya a ser un conflicto de interés eso. Pues el mismo conflicto de interés lo tienes hoy. Y lo que está diciendo es que hay que copiar el modelo chileno, que es un fracaso total. O sea, el modelo chileno en generación distribuida es un país que económicamente es pues, mucho más fuerte que República Dominicana, con 27 millones de personas prácticamente, y apenas tiene 24 o 25 mil instalaciones. Y es un fracaso absoluto. Cuando hay ejemplos tan buenos cerca, ¿no? El ejemplo brasileño son 1.8 millones de instalaciones. ¿Qué hizo el regulador brasileño? Esta decisión la tomó como enfoque país. Eso en Brasil lo hacen muy bien. Ellos dicen, ¿qué le conviene a este país? Y a este país lo que le conviene es independencia energética. Entonces han promovido que ya, yo creo que este año ya han sobrepasado los 2 millones de instalaciones en techos. Una bestialidad. Es cierto que 2 millones de instalaciones en techos aquí es muy difícil hacer. Lo ha hecho Australia, ¿eh? Australia tiene un tamaño similar a la República Dominicana en número de población y tiene 4 millones de instalaciones. Pero bueno, República Dominicana no es Australia. Si el modelo brasileño tú lo traes aquí, a la República Dominicana son 120, 130 mil instalaciones solares. Estamos en 10 veces más por debajo de eso, o sea, un 12, un 13% de ese potencial, que ya se ha demostrado que funciona y es un beneficio para el país en su conjunto. El regulador brasileño se cerró al lobby, a este lobby que estamos viendo aquí, que es bastante efectivo. Se cerró al lobby del sector eléctrico. Sí, sí, y lo que decidió es en base al interés nacional. Esto es energía, es seguridad energética. Si estamos hablando de alimentación, es seguridad alimentaria. Si estamos hablando de defensa, queda clarísimo el concepto. Pero además hay digamos que un compromiso de gobiernos, no de República Dominicana solamente, sino de varios gobiernos, digamos que casi todos los gobiernos de esta parte del hemisferio, de impulsar las energías renovables. O sea que es un compromiso país. Se está incumpliendo el compromiso país cuando se permite que hayan campañas negativas en contra de la energía renovable sin que hayan argumentos sólidos para desacreditarla. A mí que haya libertad de expresión me parece importante. Entonces, si quieren hacer su campaña, me parece muy bien que la hagan. Lo que tiene que ser evidente, como es hoy afortunadamente, es qué es lo que buscan, que no es el interés común, ¿no? Es el interés particular. Cómo vayan a salir las regulaciones que se están discutiendo ahora mismo es fundamental, ¿no? Porque si vas a poder instalar menos paneles solares o se va a cortar el suministro de energía renovable en favor de las térmicas, pues este país pierde hoy, mañana y siempre. Y eso es desastroso. Incluso sería malo si el país produjera combustible, ¿no? Porque al final tú puedes hacer cosas mucho más valiosas con eso, como por ejemplo fertilizantes. Pero es la situación en la que estamos hoy. Por eso estamos aquí en el programa y os damos muchas gracias. Estamos muy agradecidos por tener la oportunidad de levantar, ¿no?, un poco el mantel y mostrar qué es lo que hay. Es importante que lo hagan porque solamente se está escuchando digamos que el discurso de una sola parte. Se habla de una próxima ley para obligar a la gente que compra paneles solares a tener que comprar bancos de batería, lo que encarecería, nos han dicho, exponencialmente la situación de la instalación de energía renovable. ¿Qué hay de eso? ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cómo sería ese sistema? Sí. ¿Por qué impulsar esta ley? ¿Qué es lo que hay? Bueno, ahora mismo lo que hay es para las instalaciones grandes, megaproyectos, millones de dólares de inversión. A partir de 20 megavatios, la Comisión Nacional de Energía ha sacado un reglamento para que se tengan que implementar baterías, sistemas de 20 megavatios, eso sí. Es muchos paneles solares. 18 millones de dólares, 18, sí, un montón de dinero. Y ahí se está obligando a poner paneles solares porque la red de transmisión... A poner banco de batería, ¿no? Sí, perdona, bancos de baterías, porque la red de transmisión no está teniendo capacidad de llevar toda esa cantidad de energía cuando hay sol al consumidor final. Lo bueno de la generación distribuida es que está donde está el consumidor final. No necesitas esa inversión brutal en transmisión que está tan atrasada
Incluso reduces la inversión en distribución que tiene que hacer el gobierno. A mí que se pongan sistemas de almacenamiento, baterías en proyectos de gran escala o en la red de transmisión, me parece muy positivo. Esto es algo que hemos podido conversar con diferentes instituciones del gobierno y eso ha demostrado que se va a poder implementar mucha más energía renovable. Tú eso lo puedes ver ahora mismo, el caso australiano es un ejemplo. Las energías renovables llegan al 60, 65, 70% de la energía total que pueden consumir ellos. Gracias primero a los paneles solares en los techos, esas instalacioncitas que dicen cuando sacan las notas de prensa como si fuera peccata minuta, un tema sin importancia. Es importantísimo, ¿no? Porque es el tejido económico nacional. Entonces, promoviendo eso y promoviendo proyectos de gran escala con baterías. Yo no creo que se vaya a forzar ahora que en tu casa o en tu negocio pongas baterías, porque no tiene sentido. Lo que sí he visto es una campaña que es muy graciosa, es parte del artículo de Mahindiar, que sacó ya el año pasado, ¿no? En el que decía que se tenían que quitar los incentivos a las energías renovables, cuando la energía fósil está toda... toda sensitiva. No, está toda incentivada, ¿no? El combustible es? Fósil no paga arancel de importación ni TEBIS. ¿Qué significa para que la gente que está en su casa, los que tienen empresas pequeñas que necesitan mejorar su situación de costo con el tema de la energía? Quiero que establezcas la diferencia entre costos con energía renovable, costos con energía eléctrica y lo que dice la ley con los temas de eliminar los aspectos sensitivos. ¿Quién lo tiene y quién no? Bien, hoy cuando alguien instala paneles solares en su casa o en el negocio, en el colmado es un ejemplo buenísimo. Es un ejemplo buenísimo además porque tú ves iniciativas importantísimas con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para que las motos sean eléctricas, ¿vale? Para que haya menos contaminación, más seguridad en el transporte, de una tipología de negocio que mueve casi 50.000 millones de pesos al año, el colmado, ¿no? Que es quien te resuelve normalmente. Pues si el colmado quisiera ponerse paneles solares, tendría energía mucho más barata, podría mejorar sus precios incluso, podrías comprar más barato y las motos las podrían cargar. Si ellos instalan paneles solares, tendrían una exoneración en el arancel de importación del panel solar y del inversor y un crédito fiscal. ¿Por qué se da un crédito fiscal? Porque el gobierno entiende que fomentando esos paneles solares se va a dejar de importar combustible fósil que entra exonerado, que no pague TEBIS tampoco, es decir, 100% incentivado para generación, y que eso además es una sangría que se produce por los siglos de los siglos. Cuando tú generas energía renovable, 1 kilovatio hora renovable es 1 kilovatio hora térmico que te evitas. Combustible, dólar que se va para afuera. Si tú quitas esos incentivos, fíjate que el mensaje que mandas es incentivo el combustible fósil, pero no a las energías renovables. Es un absurdo. Bueno, pues eso era uno de los pilares del artículo de Mahindiar, así que ves a diferentes voceros como parte de esta campaña, ¿no? Durante estos días. Dicen, es que los paneles solares son muy baratos. No, es que es el principal interés del gobierno, que haya más energía renovable para dejar de estar pagando combustible fósil importado. Pero pareciera que el gobierno tiene interés en que hayan energías renovables, pero entonces hay, digamos que se necesita que el gobierno tome algún tipo de lugar en esta, digamos que batalla, porque esto es una guerra en contra de las energías renovables. Del interés general, además. O sea, es del interés general porque la energía renovable es la manera de generar energía más justa. El aire es más limpio, hay menos enfermedades, las enfermedades respiratorias por la contaminación que genera el combustible fósil es importantísimo. En California se ha prohibido la combustión. O sea, tú a partir del 2030 en California ni para cortar la grama del césped vas a poder utilizar un motor de combustión. Todas las cocinas se les quita el gas natural y se ponen eléctricas. ¿Por qué? Para evitar la combustión. Entonces se fomenta energía renovable. Además, económicamente, pues como comentábamos, tu costo es más bajo, puedes competir mejor. El consumidor final va a poder comprar energía más barata, agua más barata, leche más barata, fruta más barata, salud más barata, educación más barata, más competitiva. Es una redistribución de riqueza, ¿no? Eso es en las energías renovables. Ponerse en contra de las energías renovables es atacar todo eso. Y eso es lo que hay hoy.
están diciendo que no, que es en beneficio de las distribuidoras. Nosotros generamos un impacto económico positivo neto a las distribuidoras, porque cuando tú tienes un panel solar en tu casa, es energía que menos demandas de la red. Entonces el precio del mercado spot baja automáticamente. Esos son 65 millones de dólares de ahorro al año para las distribuidoras estatales. Y te cuentan la película de que cada kilovatio hora que se genera con energía renovable en los techos es un kilovatio hora perdido por las distribuidoras. Eso no lo aguanta ningún papel. Si tú no consumes, no se genera. Así si funciona. no consumes, no hay costo. Si no consumes, no hay costo. No hay deuda. Y además puedes bajar el precio del mercado, porque al bajar la demanda, baja el precio. O sea que es un impacto económico clarísimo. Pero en cambio ves estos artículos que al final, incluso cuando los presentan, te explican que son artículos que son financiados por, y cuando tú ves quiénes los financian, pues al final ves empresas con un interés clarísimo. Esos son artículos económicos de publicidad al final. Es publicidad. Es publicidad. Has mencionado a personas como Magín Díaz, que digamos que hablabas ahorita de personas digamos que con cierto reconocimiento y que han pasado incluso por el Estado, que opinan sobre temas económicos y que ahora están, algunos de ellos uno los identifica concentrados en el tema eléctrico. ¿Quiénes están en esta campaña o quiénes están trabajando para hablar de esto? E irónicamente esta locura que comentábamos antes, los que han podido han instalado paneles solares en su casa. ¿Sí? ¿A Sí. qué te refieres? Magín Díaz tiene paneles solares en su casa, bajo el reglamento de medición neta. También tienes directores de estas empresas eléctricas que en sus casas aquí en Santo Domingo tienen paneles solares. Pero ese derecho que ellos utilizan te lo quieren privar. Es absurdo, es irónico. Yo por eso muchas veces sonrío. Por eso Hay que verle el humor. Hay que ver el humor. Hay que ver el humor. Aunque al final el impacto es muy triste. ¿Por qué? Porque eso lo que está suponiendo al final es que vas a tener que pagar todo más caro. ¿Quiénes dirigen esta campaña que mencionan ustedes como ASOFER que va, digamos, que en contra de las energías renovables o de los usuarios de energías renovables? De los usuarios en general del sistema eléctrico. Porque cuando a una empresa tú le obligas a pagar una energía más cara y además no renovable, pues no va a competir. Y cuando no va a competir, eso se va a traducir en que va a tener menos empleados y va a pagar peor y va a tributar menos. Entonces el Estado va a tener menos ingresos. Y entonces va a haber menos carreteras, menos colegios, menos hospitales. Todo el mundo se ve afectado. No es en contra de los instaladores de los paneles solares, que es como se está intentando que es como se posicionar. ve. Esto tú lo ves en los ejemplos que yo te ponía. Cuando tú vas por Brasil y ves que todos los techos, o un gran número de techos, la mayoría, tienen paneles solares y su coste eléctrico es más bajo, tú ves que sus índices de pobreza han disminuido, su economía ha mejorado, pagan más impuestos, tienen más infraestructura. Eso es lo que nosotros defendemos. La energía renovable es un bien producido localmente. La energía térmica se produce con un bien importado, exonerado, que no paga aranceles de importación ni TEBIS, 100% incentivada. Contra eso es lo que competimos, ¿no? Un kilovatio hora de un lado no es un kilovatio, es una falta de kilovatio hora del otro. Entonces, cuando tú ves esta campaña, lo que realmente quieres ver es qué es lo que te están intentando vender. Y nos están intentando vender la idea de que un kilovatio hora renovable desde tu techo le perjudica a la República Dominicana, y eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque le genera ahorro a las distribuidoras, le genera ahorro al gobierno, porque al final esa exoneración en el pago de impuestos al combustible fósil es una sangría permanente a las arcas del Estado. En cambio, lo que se genera aquí es riqueza que se queda aquí con energía renovable y que tributa aquí. Cada dólar exonerado, esto está demostradísimo además, le supone un ingreso al Estado de 6,6 dólares. Es muchísimo dinero que se queda aquí. En cambio, cada dólar térmico es un dólar de los cuales 60, 70 centavos se van a pagar combustible fuera de la República Dominicana. ¿Qué es un dólar térmico? Para que la gente que está en casa y no maneja los términos comprenda. Bueno, o sea, 60 pesos que se gastan en combustible fósil para generar electricidad, 40 se van prácticamente para
Se va a otro lado, no se va queda fuera en del país el- porque República Dominicana no genera combustibles fósiles. En cambio, lo que se queda aquí en energía renovable se queda aquí en la República Dominicana, tributando en República Dominicana. Por eso tú ves que son historias muy bonitas de clientes o de amigos que han implementado paneles solares en sus techos. Tú ves que han mejorado sus números, tributan más, tienen más beneficio, han crecido, exportan, contratan a más gente. Esa es la realidad que nosotros estamos defendiendo. El ejemplo en Estados Unidos es buenísimo. Estados Unidos, que es un gran productor de petróleo, es un gran productor de gas y es un promotor de las energías renovables aférrimo. En la mayoría de los estados en Estados Unidos tú tienes medición neta. Tú tienes medición neta, creo que ahora mismo son 36 estados. En los estados donde no hay medición neta, el incentivo que te da el estado es total. En California te regalan la instalación solar, te pagan $3 por vatio pico. Es decir, tu energía en tu techo te sale gratis. Nosotros no estamos pidiendo eso. República Dominicana no es California. California es la quinta economía mundial, pero lo que sí es muy sencillo es facilitar todos los trámites. Resulta además que, bueno, los primeros reglamentos obviamente no son perfectos nunca. Son un éxito en cuanto que es un esfuerzo para cambiar la situación actual. Pero pues el reglamento existente hoy en día ha tenido zonas grises o tiene zonas grises porque todavía está vigente. Eso ha sido aprovechado por todos estos sistemas de distribución que estamos comentando, que no son los públicos, son los de los sistemas aislados, para boicotear al cliente, al usuario final, para no dejarle instalar paneles solares. Yo conozco el caso de muchos negocios, hoteles fundamentalmente, que han querido poner paneles solares y les han dicho que no, que si ellos ponen paneles solares su red eléctrica va a ser muy inestable y no la van a poder operar, ¿no? Te meten el miedo de que se va a caer la red, cuando en todo el mundo hay países que tienen 10, 15 veces la cantidad de paneles solares que hay aquí en República Dominicana. 2, 3 semanas después ellos aparecen y le dicen al cliente, ¿sabes qué? Yo sí te puedo poner mis paneles solares. Entonces no eran tan malos. Entonces no eran tan malos. Ahora sí, te cobran el doble la electricidad del panel solar. Lo que al cliente le costaría 10, ellos la venden a 20. Lo que al cliente le costaría 8, ellos lo venden a 16. Realmente no es en contra de los paneles solares, eso es lo que están vendiendo. Y lo que están intentando proteger es un margen enorme que ellos tienen, que está fuera de toda lógica porque es un servicio público, que por ley tiene que estar regulado. Quiero, por favor, que ya en los últimos minutos que tenemos le hables a las autoridades y puedas, porque todos nos hacemos preguntas, escuchándote, aquí nos hacemos preguntas, o sea, Claro. ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie interviene? Y si ciertamente quien sale perjudicado en esta batalla es el consumidor, ¿por qué el Estado no ha intervenido? Bueno, la verdad es que nosotros con el Estado no tenemos ningún conflicto. De hecho, hemos venido trabajando muy de la mano para intentar promover este cambio. Pero la energía eléctrica, venga de donde venga, pertenece a la seguridad nacional. Efectivamente, esto es un tema de seguridad nacional y eso es lo que estamos intentando resaltar. Seguridad nacional, independencia energética debe ser el norte en la toma de decisiones. Lo que estamos nosotros es apoyando pues lo hemos hecho en el pasado con la Comisión Nacional de Energía y con la Superintendencia de Electricidad, para que los reglamentos y las leyes que se vayan a promover sean favorables para la gran mayoría, no para unos pocos. Entonces, el llamado nuestro al final es que nos escuchen, ¿no? Que esos nuevos reglamentos que van a salir sean fundamentales son fundamentales para el desarrollo económico nacional y que lo que prime es el interés común. Le hemos hecho una serie de señalamientos a la Superintendencia de Electricidad, han sido muy receptivos, nos han recibido todas las veces que lo hemos pedido para poder discutir con ellos qué cambios consideramos son fundamentales. Al final, lo que tiene que ser el resultado de este reglamento es que sea más fácil poner paneles solares en tu casa o en tu negocio y que cuando estés inyectando energía en la red van a promover ahora una tarifa de almacenamiento, como si utilizaras la red eléctrica como batería. Esa tarifa tiene que contemplar el impacto económico positivo neto que genera la generación distribuida. Y eso es una realidad que no se puede discutir, con ningún número. Gracias, Alfonso. Gracias a ti. Creo que te vamos a tener que invitar nuevamente porque de esto hay que seguir hablando. Depende del futuro del país.
Así es. Y es algo que todo el mundo tiene que entender. Gracias. Alfonso Rodríguez, presidente de la Asociación de Fomento a las Energías Renovables. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos con más de 55 minutos.